¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa El Sillón Rojo. Estamos en el primer programa del 2013. ¿Qué les parece? Sin darnos cuenta ya se nos fue el 2012, ya estamos ahora sí que arrancando de nuevo. Para muchos todavía son vacaciones y el lunes se empiezan, se reincorporan a sus trabajos, se reincorporan a sus escuelas. Muchos otros ya empezamos desde el jueves ya empezamos a trabajar y estamos aquí muy contentos. Y bueno, queremos empezar el año dándole continuidad a estos temas que hemos estado platicando en las pasadas semanas acerca de nuestra identidad, de quién somos y de quién podemos ser como hijos de Dios y cuál es la identidad que Dios nos da. Empezamos el programa hace algunas semanas hablando de que somos príncipes y princesas, de cómo nuestra identidad de hijos de Dios nos lleva a ser, o nos da un papel y una responsabilidad y beneficios muy especiales por ser príncipes, por ser princesas. Hablamos también de ser embajadores del reino de los cielos, la responsabilidad que tenemos de entender que venimos de otro lugar, que somos solamente visitantes en este mundo y cómo nosotros tenemos que venir y representar y establecer ese reino del cual venimos aquí en la tierra. Hemos hablado, hace 2 semanas estuvimos hablando de nuestra identidad como reyes y como sacerdotes, cómo establecemos el reino, cómo venimos a gobernar, cuál es la responsabilidad de poder, traer los beneficios del reino de los cielos a la tierra, tanto por la palabra de Dios como por nuestros bienes y por todo lo que nosotros somos. Y el día de hoy quiero empezar el año con un papel muy importante y yo creo que es un papel, ¿cómo se los explicaré o cómo se los diré? Es un papel esencial en la vida de cualquier persona, el entendernos como adoradores. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es un adorador de oficio, ¿sí? Y lo invitamos con la intención de que nos platique un poquito más desde su experiencia, de que nos hable desde su punto de vista y desde cómo él lo lleva a cabo todos los días. Le damos la bienvenida aquí al programa a Noé Antón, un gran amigo, un profesional de la música, un profesionista de la música y un gran adorador. ¿Cómo estás, Noé? Buenos días. Buenos días. ¿Bien y tú, René? Bien, bien, gracias, bienvenido. Gracias. ¿Vienes un poquito agitado todavía? Un poco enfermo todavía. Ah, ok. Bienvenido, Noé. Pues bueno, gracias. Estábamos, queremos arrancar el programa con dejar la y establecer la identidad que podemos tener de adoradores. Y cuando hablamos de adoración en la Biblia, cuando buscamos, hay muchos personajes que adoran. Uno de mis favoritos es David. David, el rey, tenía un corazón para Dios, conforme al de Dios, dice la Biblia. Y una de sus principales características y lo que lo hizo o lo que le dio ese reconocimiento por el cual lo recordamos todavía el día de hoy, no son las mañanitas, sino es la manera en la que tenía él de adorar. David entendía la intimidad con Dios. David entendía esa necesidad de estar uno a uno, cara a cara con Dios, pero también entendía la necesidad de un pueblo de estar frente a Dios. Y dice la Biblia en muchas ocasiones que David tenía un ferviente deseo de levantar el templo, lo que hoy recordamos como el templo, lo que ahora solamente existen sus cimientos en Israel, pero él tenía un ferviente deseo porque él sabía lo que pasaba en la presencia de Dios. Entonces David era un hombre que estaba ahora sí que todo el tiempo buscando esa presencia, estaba todo el día provocando esa presencia, provocando lo que la Biblia describe como el Shekinah, la gloria de Dios, el que Dios no solamente estuviera presente, sino que Dios se manifestara. Y una de las cosas que a mí más ahora sí que se me pone la piel chinita es cuando David entendió lo que era la adoración, la provocó, porque hay una diferencia entre cantar y hay una diferencia entre adorar. Y David entendió esa diferencia al grado que cuando entendió la adoración, él contrataba personas que durante turnos de 6 horas, lo único que hacían era ir a donde estaba esa presencia de Dios y declarar que Él era santo, y lo único que decían era santo, 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 durante 6 horas, y terminaban sus 6 horas y llegan otras personas, y lo que pretendían es que esa manifestación de la presencia de Dios no se fuera en ningún momento. Eso es algo impresionante, ¿no, Noé? Wow. Sí, claro que sí. Pues yo creo que en mi experiencia siempre
Pues ya tengo en esto bastantes años, ¿no? Ya digamos, tengo unos, yo creo que desde el 98, 99 más o menos, que pues empecé en este rollo de entender qué era lo que era la adoración, la alabanza, ¿no? Ya hace rato que pues Dios llegó a mi vida y pues nació ese interés ferviente por la música, ¿no? Pero yo creo que el concepto de adorador fue algo que no sucedió instantáneamente, ¿no? No fue algo que entendí hasta después de que conocí más a Dios, de que conocí más su carácter, de que me di cuenta, como dices tú, René, pues que no era nada más cantar, ¿no? No era nada más buscar la calidad musical, pero buscar primordialmente la calidad espiritual como adorador. Y como tú dices, ¿no, David? La verdad es que es uno de mis ejemplos favoritos, ¿no? De cómo, pues yo creo que en la cúspide de su relación con Dios, él lo amaba tanto y anhelaba tanto su presencia, que pues hizo lo que pudo, ¿no? Con todos los recursos que él tenía, para, como dices, mantener esa adoración fluyendo constantemente, no solo en él, sino en el pueblo de Israel. Así es. Yo cuando le explico a las personas, sobre todo porque existe una tendencia a entender la adoración por parte de la música, y tú eres ahora sí que uno de los mejores representantes como adoradores, hablando musicalmente, pero cuando la gente y habla de la adoración, mucha gente piensa, bueno, cuando cantamos con música alegre le llamamos alabanza, cuando entran las calmadas decimos esto es adoración, pero yo creo que la adoración va mucho más allá, porque la adoración, como mencionaba hace un momento, tiene que ver con la manifestación de la presencia de Dios, y esa es la parte que muy pocas personas, no es que no lo logren, sino que como no lo aspiran, es difícil que lleguen a ese lugar, ¿no? Claro. Y yo lo entiendo de esta manera: cuando llegas al punto en donde logras estar en la presencia de Dios, quedas tan abrumado por la presencia de Dios que lo único que puedes hacer es reconocer quién es Él, y eso es adoración. Ahora sí, cuando lo único que te queda es, ahora sí que estás tan impresionado de frente a quién estás, que se te olvida lo que ibas a pedir, que se te olvida cuál es tu problema, Claro. y todo lo que haces es reconocer quién es Él. Y yo siempre digo, o siempre he manifestado el concepto de que la adoración tiene que ver con reconocimiento. Sí, yo creo que sobre todo el reconocimiento de Dios, ¿no? Del Padre, o sea, porque pues yo creo que pues puedes alabar a una persona por su talento musical, puedes alabar a un pastor por a lo mejor su manera de decir las cosas o su oratoria, puedes... o sea, realmente el concepto de alabar pues incluso puede ser entre humanos, no entre personas. O sea, una alabanza es levantar el nombre de alguien o reconocer el nombre de alguien, pero pues la adoración solamente le pertenece a Dios, ¿no? Es algo que está muy relacionado con la intimidad, pues, o sea, en donde, como dices, no está... no necesariamente significa que tienes que tener una canción así extremadamente movida o rockera, o una canción así de puro piano para realmente adorar a Dios, ¿no? Puedes adorar a Dios como David, que estaba saltando y con arpa y pues gritando como loco, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llaman la atención, pues que de repente se convierten en moda, ¿no? Es en donde, pues si tienes los musicazos en las iglesias donde pues sí tienen sus años de entrenamiento musical y pues sí alcanzan sus super notas o no sé, pues tienen un gran entrenamiento musical, ¿no? Pero hay veces en que te das cuenta que la viejita desafinada que está cantando ahí está realmente adorando más que los mismos músicos, ¿no? Porque pues no es relativo al final a la música solamente, sino al corazón, pues más bien al corazón, ¿no? La música simplemente es un instrumento de adoración más. Así que, o sea, qué importante lo que dices, la adoración es una condición del corazón, y eso es importante. Definitivamente Dios ama la excelencia, y hay gente sí, claro. muy talentosa allá afuera. Tú eres uno de ellos. A mí me ha tocado escucharte tocar y cantar, y obviamente, o sea, ahora sí que es más padre adorar con excelencia cuando hay un buen músico, cuando hay un buen cantante. Digo, lamentablemente habemos quienes ni tocamos ni cantamos, pero es un hecho. Yo me acuerdo, hace algunos años yo vivía en Guanajuato, y teníamos una
una iglesia en la ciudad de Irapuato, y esa iglesia estaba en una zona de la periferia, y las personas que cantaban con nosotros no sabían ni leer ni escribir, entonces había que enseñarles los textos de las canciones y había que ser un poquito pacientes con ellos porque Claro. había que, a ver, después de esto sigue esto, y entonces a las aprendían ahora sí que de cantadito, como dicen, Sí. y luego después de que se aprendían el texto, ahora todavía teníamos que pretender que la entonaran, ¿no? Entonces las primeras semanas a nuestros oídos eran horribles, ¿no? O sea, Claro. era realmente, pero te puedo decir que la manifestación de la presencia de Dios era tremenda porque estas señoras entendían El concepto de... el texto, ¿no? Y lo cantaban desde el fondo de su corazón, y yo creo que entre más sentimiento le echaban, más feo se oía para nosotros, pero ahora sí que tú volteas a ver sus caras y tú volteas a ver ahora sí que sus ojos, y entendías que estaban realmente diciéndole, o sea, expresando lo que decían a Dios. Claro. Y ahí es en donde puedes percibir esa parte de la Biblia que dice que subimos como perfume agradable delante de Dios. O sea, cuando dices, wow, o sea, es algo, cuando dejamos de ser naturales y se desdobla nuestro espíritu y empieza a subir como un perfume agradable, ¿no? Claro. Y la adoración tiene que ver con eso, de tener el anhelo de llegar a la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros como personas en nuestro diario vivir, en nuestro diario entender las cosas, corremos el riesgo de simplemente pensamos que Dios es nuestro mandadero, nuestro milusos, y vamos y le pedimos y le pedimos y le pedimos, y luego decimos que tenemos una relación con Él por ello, y se nos olvida la parte de la honra y de la gloria, que son realmente los que desatan el favor de Dios sobre nosotros, ¿no? Yo no puedo dejar de admirarme, y la verdad David es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Claro. porque el cuate nunca pidió, ahora sí que a lo largo de la Biblia nunca pidió nada para él. No. Lo único que quería era agradar a Dios en todo lo que hacía, y aun cuando estaba siendo perseguido por Saúl, el rey, lo único que quería era tener ese tiempo de poder adorar a Dios y de exaltar a Dios, ¿no? Y eso fue lo que hizo que su nombre permanezca hasta el día de hoy y sea reconocido como el más grande de los reyes sobre la tierra, ¿no? Claro. Sí, claro, no, digo, pues yo creo que al final, cuando Dios ve tu corazón, pues, de adoración, y ve el corazón de su pueblo, pues es cuando, pues, se derrama, ¿no? Y la muestra está en que, pues, como dices, ¿no? David es considerado el mejor rey de toda la historia, ¿no? Y pues, por muchas razones, ¿no? Pero pues lo principal era eso, ¿no? Su relación tan cercana con Dios y su manera de adorar tan íntima y tan real, pues tan algo tangible, ¿no? Que lo experimentaba él, yo creo, todo el tiempo. Así es. Yo creo que, bueno, y eso es algo que estaba meditando el otro día. La Biblia menciona a varios hombres como sus amigos, y el otro día estaba haciendo un recuento de la relación de Dios con personajes como Abraham, y decía, wow, es que esa es una parte que es muy interesante. Cada vez que Abraham tenía un encuentro con Dios, Dios le mostraba una faceta nueva de él. O sea, era ahora sí que era lo que hacía emocionante su relación, de que nunca estaban acostumbrados. Y nosotros en nuestra vida cotidiana, con los amigos que tenemos, ahora sí que en lo natural, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, pues normalmente pretendemos todo lo contrario. Yo pretendo, por ejemplo, Noé, que es un buen amigo, yo ya sé que Noé es mi amigo de los martes, porque él nada más va en martes a visitarme normalmente, ¿no? Y el día que me cambie el día, pues ya no es lo mismo, ¿no? O yo sé que Noé tiene un cierto horario y se ve que tenemos una rutina, y en nuestra vida cotidiana es algo que nos hace sentir cómodos. Y luego tratamos de trasladar ese mismo tipo de relación a nuestra relación con Dios, y entonces entendemos que yo le pido algo a Dios y Él me lo responde, y eso va a hacer que nuestra relación fluya bien. Y al contrario, o sea, es por eso que la adoración tiene que ver con el reconocimiento, porque es cada vez que me encuentro con Dios, Dios me va a mostrar una nueva faceta de Él, y me va a mostrar una nueva manera en cómo yo puedo ser con Él, de manera que cada vez, o sea, que sea emocionante, ¿no? Porque hay personas que pierdes su atención si no los mantienes interesados. Sí, claro. Y yo creo que
pues hace tiempo, ahorita de lo que platicas, ¿no? De que como de repente, pues yo creo que se pierde ese concepto de adoración y creemos que tenemos que adaptar la adoración a Dios a nuestra rutina, pero hay un video que estaba viendo yo de la líder de alabanza Kim Walker, de Jesus Culture, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo, pues, a veces como cristianos estamos acostumbrados a que solamente tenemos que llegar a los domingos y pues, pues sí, ya tocan las canciones padres de alabanza y luego ya vienen las canciones así tranquilas y ya entramos como en su presencia, o al menos así nos sentimos, ¿no? Y ella en el video comenta que realmente tenemos que llevar una vida de adoración toda la semana, ¿no? En donde a lo mejor estás haciendo las compras en el súper y estás en tu corazón adorando, a lo mejor estás en el trabajo y pues sí, hay momentos de tensión, pero puedes detenerte unos minutos y darle gracias a Dios y adorar, ¿no? O sea, todo el tiempo adorar de una u otra forma, no necesariamente tienes que estar ahí tirado en el piso chillando, con una guitarra o escuchando una alabanza, ¿no? Sí hay tiempos padres así, pero pues la vida de adoración es reconocerlo en todo, ¿no? En todos tus caminos, en todas tus veredas, en todas tus decisiones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que pues llega el domingo y tú ya tienes toda la semana adorando. Entonces lo único que va a pasar es que va a explotar la adoración cuando llegues con todos los demás, ¿no? No dependes de la música, ni del grupo, ni de nadie más, porque tú ya llegaste adorando. Así es, y qué importante es lo que dices, porque existe precisamente eso, la gente normalmente se conecta y se desconecta de Dios, sí, ¿no? Ajá. Y luego hacemos uso de los famosos mitos, ¿no? Como los milagros, la gente tragiversó, bueno, no, cuando digo la gente normalmente tendemos a tragiversar las palabras, ya entendemos por milagro de algo, cosas que no suceden nunca, claro. ¿no? Cuando la Biblia dice el milagro es una manifestación del poder de Dios. Claro. Y entonces nos acostumbramos a que Dios actúa de vez en cuando y si Dios quiere y si a Dios así lo permite. Y cuando hacemos de la adoración nuestra costumbre, a mí no me gusta la palabra hábito, pero nuestra costumbre, porque costumbre es una palabra consciente. Entonces vamos a entender que nuestra vida verdaderamente está llena de milagros, pero cada milagro tiene una razón de ser, tiene un propósito y tiene una explicación. Y entonces deja de ser algo místico, porque también hemos mistificado los milagros, ¿no? Sí. Ahora sí que, con el respeto que se merecen quienes escuchan, es como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que nomás sientes el airecito fresco y las cosas se componen como por obra de milagro, pero no es por ahí la cosa. O sea, cuando empezamos a tener una vida de oración, es decir, tenemos una conciencia constante de la presencia de Dios, porque ahora sí que, y ahí está otra vez la diferencia, mucha gente dice, es que Dios está conmigo, y la verdad eso no es cierto. La Biblia dice que Dios es omnipresente y que Él está en todos lados. Sí. Los que tenemos que voltear nuestro corazón y nuestros pensamientos hacia Él somos nosotros. Por eso nosotros somos sus ovejas y Él es el pastor. El pastor siempre está ahí, las ovejas tienen que estar pendientes de dónde está el pastor. Y entonces, cuando nosotros estamos atentos a Él, entonces vamos a ver que Él es mucho más que las pequeñas cosas que nosotros se nos ocurren o que necesitamos, y empezamos a ver cómo Él está poniendo nuestro camino lleno de pequeños beneficios, que a lo mejor los vemos pequeños pero que tienen un impacto trascendental. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer, y esto antes de irnos al corte, Noé, lo quisiera dejar muy claro, todas las cosas que Dios hace son eternas. Sí. Y normalmente nuestra adoración tiene que ir enfocada hacia eso eterno. Nosotros solemos tener una relación con Dios, todo lo contrario. Normalmente pedimos cosas efímeras, pequeñas y pasajeras, y luego nos preguntamos por qué no podemos tener una mejor relación con Dios, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que nos vamos a corte y los dejo con este pensamiento. Vamos a pensar, a tratar de descubrir las pequeñas cosas eternas de las cuales están llenos nuestros días y lo cotidiano de nuestra vida. Okay. Regresemos en un momento. Pues estamos de regreso, amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana y estamos aquí con nuestro invitado Noé Antón. Estamos hablando acerca de nuestro papel como adoradores y la responsabilidad que tenemos de reconocerle quién es Dios en nuestra vida. Y antes de irnos al corte estábamos hablando sobre una de las cualidades que tiene todo lo que Dios hace en nuestras vidas, que tiene que ver con la eternidad. Y yo creo que antes de eso
deberíamos de dejar bien claro lo que es la eternidad. La eternidad, mucha gente piensa que la eternidad es algo que va a suceder a partir del día que nos muramos. Y no tiene que ver absolutamente con eso, al contrario, la eternidad nunca empezó y la eternidad nunca termina. La eternidad es el lugar y el tiempo en el que Dios habita, y es el lugar y el tiempo en el que nosotros nos tenemos que ubicar, ¿no? Entonces, una de las características de las cosas que Dios hace, es que todo lo que Él hace lo hace eterno. Cuando Dios cambia algo en nuestras vidas, es para siempre, ¿no? Claro. Y cuando empezamos a ver eso y cuando empezamos a entender eso, es cuando empezamos a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros lo permitimos, Dios puede hacer cosas eternas todos los días, en muchas ocasiones en nuestra vida. Puede cambiar, puede transformar nuestros hábitos en costumbres y puede cambiar nuestros entendimientos para que empecemos a vivir de una manera eterna. ¿Qué opinas, Noé? Sí, yo creo que pues también es importante, ¿no? Estar siempre conscientes que pues es un Dios eterno, ¿no? Y como tal todas sus obras son eternas de una u otra forma, incluyendo nuestra vida, ¿no? Sobre todo porque pues si bien como tú bien comentas, a lo mejor pues estamos aquí nada más un tiempo en la tierra, ¿no? Pero pues tiene un impacto eterno todo lo que hagamos aquí también, ¿no? Y todas las cosas que hace Dios y todos los cambios que hace en nuestro carácter son cosas que quedan para siempre, ¿no? Que sabemos que Dios forja nuestro carácter, pero al mismo tiempo impacta nuestro espíritu y todo nuestro ser, y pues eso es algo que nuestro cuerpo se queda aquí, ¿no? Pero cuando estamos en su presencia, pues vamos a llegar ya, como dice la palabra, ¿no? Como perfectos, pues, donde pues ya hubo un impacto eterno. Y al mismo tiempo, pues cada pequeña decisión, cada vez que dejas que Dios ponga un poquito o haga uno de esos cambios en tu vida, donde tú también pues te esfuerzas pues por ver qué es lo que Dios tiene para ti, pues ya algo que ya tiene, ¿no? Y ves que tiene pues realmente un impacto eterno, ¿no? Es algo que aún mismo aquí en la tierra, ¿no? No nada más es algo que impacta eternamente en el cielo, pero aquí en la tierra también. Sabes que pues una pequeña decisión que tomas o dejas que Dios haga, pues es algo que va a impactar a todas tus generaciones y futuras generaciones, ¿no? Sí, qué importante lo que dices. Todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Y ¿sabe, querido Radio Escucha? Todos tenemos una eternidad que vivir. La decisión de cómo la vamos a vivir la tomamos día a día, ¿no? Sí. Y hay personas que deciden vivir una vida llena de problemas, de pecado, ahora sí que de problemas. Y bueno, pues la Biblia nos promete que podemos pasar la eternidad en la presencia de Dios o podemos pasar la eternidad en el infierno, y eso es algo que puede suceder desde el día de hoy. Hay personas que viven un auténtico y real infierno desde ahorita. Sí, claro. O hay personas que pueden vivir la eternidad en la presencia de Dios desde ahorita, pueden vivir en la presencia de Dios sin la necesidad de morir. Pero nos gustaría saber mucho qué opinan ustedes, queridos radioescuchas. Les recordamos nuestro teléfono de cabina, que es el 3813-1350 y el 3813-1351. Llámenos, Jorge va a estar más que contento de recibir sus llamadas, de tomar sus mensajes, y si tiene alguna duda que quiere que le contestemos en privado, con todo gusto escríbanos a info@devocional-mediodiario.com. Ahí vamos a estar más que contentos de seguir recibiendo sus correos y sus inquietudes y de poderle contestar y apoyar en aquello que le ocupe, ¿no? Entonces, hablábamos sobre el hecho de la eternidad. Es muy importante, fíjese, David fue un hombre, bueno, perdón, no estaba hablando, me confundí al hablar de David. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. Moisés fue aquel que su mamá lo puso en un cesto, fue recogido por la hija del faraón en Egipto, fue criado como un príncipe en Egipto y después es enviado al desierto, y en el desierto se encuentra Moisés con Dios en la zarza ardiente, en este arbusto que se quemaba y no se consumía, y cuando pretende acercarse, la voz de Dios le habla y le dice: quítate del calzado porque estás en un lugar santo. Y lo que está hablando la Biblia aquí es que la presencia del mismo Dios y la misma presencia del Espíritu Santo santificaba el lugar, y en el momento en el que Moisés entró
físicamente en contacto por medio de sus pies con este lugar que era santificado, él fue transformado para la eternidad. Ahora sí que la Biblia nos enseña que Moisés a partir de ese día jamás volvió a pecar, ¿no? Porque fue transformado en su entendimiento. Claro. Y sabía que tenía una responsabilidad, y entonces vivió en una vida de conciencia porque entró en contacto físico con el Dios, Sí. con el cual nunca perdió la conciencia, ¿no? Sí, sí, claro. Y vemos no solamente Moisés, ¿no? Yo creo que podemos ver cómo aquellos aquellos personajes en la Biblia que de veras que conocieron tan profundamente, o sea, la presencia de Dios, que experimentaron esa verdadera adoración, pues jamás volvieron a hacer lo mismo, ¿no? O sea, puedes ver ejemplos, por ejemplo, en donde, como decías, ¿no? David, como Moisés, como Daniel, como José mismo también, por ejemplo, en donde, pues, en algún punto de su vida tuvieron que llegar a ese como, yo creo, como una especie como de quebrantamiento, en donde pues se dieron cuenta que de veras necesitaban a Dios y necesitaban esa presencia constante en sus vidas. Y no solo impactaron, o sea, no solo fue un suceso así poderoso en sus vidas, sino pues ahorita, miles de años después, aún seguimos hablando de sus nombres y seguimos aprendiendo de cómo ellos experimentaron esa adoración a Dios, ¿no? Y seguimos siendo bendecidos por sus acciones a tantos miles de años, ¿no? Exactamente. Y sí, mire, es algo que la adoración y la conciencia y la presencia de Dios es hasta un acto preventivo. Mencionabas ahorita, Noé, a José. José le pasó lo mismo que a Moisés, tuvo un encuentro cara a cara con Dios en donde Dios le mostró lo que él había de ser en su vida. Y entonces, ¿qué pasó con José? José mantuvo esa santidad y mantuvo esa conciencia y esa relación con Dios para estar listo en el momento en el que Dios decidiera cumplirlo. Sí, claro. Porque el problema muchas veces es que nosotros recibimos una promesa, o estamos pidiendo algo, y entonces realmente esperamos recuperar o meternos en esa presencia de Dios en el momento que Dios lo cumpla. Pero luego no nos damos cuenta que es un requisito que estemos en esa presencia y que tengamos la calidad de esa presencia para que se cumpla, Claro. ¿no? Y entiendo esto, querido escucha, aunque, bueno, ya me atoré aquí, entienda esto, en la antigüedad, para poder entrar a la presencia física de Dios, Dios estableció todo un parámetro y todo un protocolo, ¿no? Los sumos sacerdotes, y lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en la radio, el sumo sacerdote tenía que ser limpio en espíritu y aún en lo físico. Y decía la Biblia, o dice la Biblia, que si estos sumos sacerdotes no estaban limpios al 100%, en el momento que entraban en la presencia de Dios, estos se morían. Y al grado que tenían que ir amarrados de un pie para que pudieran sacar el cuerpo, porque nadie se iba a atrever a entrar a la presencia de Dios a sacar el cuerpo del sacerdote muerto, ¿no? Con Jesús, al venir Jesús a pagar por nuestros pecados en la cruz, Jesús evitó, o lo que hizo es que eliminó la necesidad de ese intermediario, pero no quitó la necesidad de la purificación, nada más que la diferencia es que ahora la presencia de Dios nos purifica. En el momento que entramos a la presencia de Dios, somos limpiados. En el momento que entramos a la presencia de Dios, somos hechos nuevos. Y en ese momento, por mientras nos mantengamos de esa manera, vamos a permanecer en la presencia de Dios. No es que yo llego y me baño y luego me salgo y me ensucio y después cuando vuelvo a necesitar, vuelvo y me limpio otra vez. El mantenernos en la presencia de Dios nos permite caminar en esa limpieza, en esa pureza y en esa santidad. La palabra santidad significa ser apartado, ¿no? Sí, claro. Y en el momento que apartamos nuestro corazón y en el momento que apartamos aún nuestros pensamientos para Dios, es el momento que vamos a estar en contacto con ese Dios y vamos a poderle adorar como Él merece y como Él requiere de nosotros. Sí, claro. ¿No? Sí, pues, pues es algo que yo he aprendido y experimentado pues apenas en recientes años, ¿no? Yo tengo, pues como comentaba al principio en el programa, pues ya tengo un buen tiempo pues involucrado en todo este rollo de alabanza, de adoración, de la música, pero realmente como el llegar a ese punto en donde
pues puedes experimentar, como dices, ¿no? Diariamente, pues esa adoración pues requiere de trabajo, ¿no? No es nada más que llegas a Cristo y pues ya mágicamente vas a tener así, pues esa conexión. Es algo que se mantiene, es parte de esa comunión con Dios de todo el tiempo, ¿no? Y pues es algo en lo que tienes que trabajar, ¿no? O sea, mantenerte en su presencia. Pues es como decías, ¿no? Hay veces en que pues Dios te pone a lo mejor una promesa, te pone una visión, y no necesariamente significa que a lo mejor tú vas a grabar a lo mejor un disco, o vas a tener el supergrupo de alabanza o lo que sea, ¿no? Pero, porque no, la adoración es nada más aislada pues al rollo musical, pero, pero sí es bien importante pues como cuando Dios te da una visión y te pone en tu corazón un sueño bien fuerte, pues tienes que aprender pues, ¿qué estás haciendo tú también para alcanzar ese sueño? ¿Qué estás haciendo tú para alcanzar esa visión? ¿Y qué estás haciendo tú para llenarte de la presencia de Dios todos los días? Para que puedas pues, tener esa intimidad en donde Dios pues, va a ir, como decíamos, ¿no? Transformando tu carácter, transformando todo lo que eres, haciéndote que llegues y alcances esa visión. Pero pues depende mucho también de ti, ¿no? De realmente mantenerte pues en esa adoración constante, ¿no? Así es. Y fíjate qué importante, mencionabas y decías el poder transformador de la adoración. Yo recuerdo hace tiempo escuché una plática de Dante Gebel. Dante Gebel es un conferencista a nivel internacional, sí, y estaba organizando un programa de televisión, y el problema que tenía es que no había los suficientes cantantes, ni los suficientes bailarines, ni los suficientes músicos para ese programa. Necesitaban más de 250 personas en escena, y necesitaban personas que tuvieran un corazón para Dios y que tuvieran los talentos. Y después se dio cuenta que no había las personas necesarias, y entonces lo que hizo es ahora sí que puso a las personas que estaban al frente de los músicos, y al frente de los cantantes, y al frente de los bailarines. Dijo, eso necesito que sean personas que sepan adorar. Y luego después agarraron y contrataron a músicos profesionales, a cantantes profesionales, a bailarines profesionales. Y entonces los pusieron a hacer ahora sí que lo que les pagan para hacer, ¿no? A bailar, a cantar y a tocar. Claro. Pero cuando vieron la diferencia de la actitud del que estaba al frente, dice Dante Gebel, al final todos tuvieron una gran necesidad de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Wow. Y ahora sí nadie les compartió, nadie les trató de cambiar de religión, lo único que pasó es que la transformación que ocasiona la adoración, en cada grupo había uno que adoraba y había uno que le daba sentido al tocar, al bailar y al cantar. Sí. Y eso hizo que más de 250 personas decidieran cambiar su vida y su manera de entender su propio talento. Wow, sí, claro. Y eso es lo que yo también he experimentado, ¿no? En donde pues me ha tocado, pues como parte de esa vida, pues de buscar esa adoración, ¿no? De buscar ese tiempo, esos tiempos durante todos los días, pues de adorar a Dios, en donde pues simplemente hay veces en que tu testimonio ni siquiera necesariamente tienes que ir y hablar, y simplemente, o sea, se manifiesta, ¿no? El tener esa comunión tan fuerte, pues, o el tener esa adoración con Dios, pues se manifiesta a tu alrededor, ¿no? Ves que a lo mejor en tu trabajo pues hay una persona con necesidad y simplemente pues estás tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de esa comunión, ¿no? Con Dios, que pues estás bien presto, ¿no? Y bien listo en cualquier momento pues a que Dios te diga, pues simplemente ve y dale una palmada en la espalda, o simplemente salúdalo, dile cómo está, bendícelo, no sé, o sea, una cantidad de cosas pequeñas que puedes hacer que simplemente van a hacer una gran diferencia pues en el corazón de las personas. Y así pues como en el programa de Dante Gebel, ¿no? O sea, yo creo que estas personas lo que hicieron fue hacer su trabajo, o sea, pero lo hicieron con excelencia pues, y adorando a Dios, y obviamente pues aquellos que estaban debajo de ellos, aquellos que estaban alrededor de ellos, pues invariablemente se van a ver impactados, ¿no? Exactamente. Y bueno, una de las cosas que quisiera aprovechar, y aprovechando que está Noé aquí, y vamos a comentarlo después del corte, ¿qué necesitamos para ser adoradores, no? Y nos vamos al corte, no sin recordarles los teléfonos en cabina: 38 13 13 50, 38 13 13 51,
y nos vemos en un momentito después del corte. Queridos amigos, estamos de regreso y muchas gracias por sus llamadas. Tenemos aquí una llamada muy interesante de Ernesto Calleros Ornelas. Nos dice que él está en un grupo de oración espiritual en donde el guía les dice que se enfoquen en lo espiritual y se olviden de todo lo demás, que no lean la Biblia porque se confunden y que la dejen de lado. En ese mismo grupo llegaron otras personas que sí leen la Biblia, pero les dicen que Dios es un Dios castigador y en el grupo hay muchas discusiones. ¿Qué le podemos recomendar? Es bien importante esto, querido Ernesto. Las personas que se dicen espirituales tienen que obedecer al Espíritu, ¿sí? Y el único que nos va a enseñar quién es el Espíritu es la Biblia, porque ahora sí que hay una pequeña y muy delgada línea que va a diferenciar lo que Dios nos habla y nuestros propios pensamientos. Y lo único que va a diferenciar, ahora sí que lo que nosotros nos imaginamos de lo que Dios nos habla, es la Biblia, porque todo lo que Dios nos habla tiene que ver con la Biblia. La Biblia tiene un principio, la Biblia tiene un final. La Biblia empieza en Génesis y la Biblia termina en Apocalipsis. Quiere decir, la Biblia nos habla de cosas que todavía no suceden y que van a suceder. Por tanto, todo lo que Dios nos hable va a tener un contexto entre ese tiempo, entre el tiempo que Él creó la tierra y el universo y el tiempo en el que Él venga por segunda vez. A partir de ese tiempo Dios podrá hablarnos cosas nuevas, pero entre que eso pasa, todo lo que Dios nos hable tiene una relación con la Biblia. Entonces, yo lo que le recomiendo es, consígase una buena Biblia. Yo les recomiendo, normalmente me gusta recomendar, hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia sin palabras complicadas, sin términos confusos. Es una Biblia, ahora sí que se le va como agua, la puede uno leer, muy fácil, y de ahí ahora sí que empezar a hacer su propio criterio. Yo en lo personal no recomendaría juntarme con nadie que me recomiende no leer la Biblia, ¿no? No, a ver, ¿tú qué opinas? Sí, y digo yo, es importante, no solo para ti, Ernesto, sino para aquellos que están escuchando, ¿no? Que una de las cosas más comunes, pues, aquí en nuestro país, o algo que tenemos muy arraigado por la tradición, es que nos hacen creer que la Biblia es un libro extremadamente complejo, ¿no? Como si estuviéramos leyendo, no sé, un libro de matemáticas avanzadas o de física, ¿no? Cuando la verdad es que no lo es, o sea, y es importante, pues, que también que no leas la Biblia simplemente como un libro más, porque no es un libro más, no vas a leer un libro de primaria de matemáticas, como digo, ¿no? Realmente tienes que leer la Biblia, pues, diciendo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres decirme a través de tu palabra? O sea, porque al final la Biblia lo que contiene es el carácter de Dios. Tú vas a ver allí en la Biblia cómo el carácter de Dios manifestado de muchísimas formas a través de muchísimos tipos de personas, desde mujeres, hombres, ricos, pobres. Por eso la Biblia tiene algo para todos, ¿no? Porque cantidad enorme de personas puedes ver ejemplos allí, en todos los estratos sociales, de todo tipo de situaciones y circunstancias, ¿no? Entonces, pero es importante, pues, que tú cuando la leas y digas, o sea, que ores y digas sinceramente, Dios, por favor, quiero aprender de ti, quiero conocerte más. Así es, y muy importante ahorita que lo estás mencionando, Noé, es, Ernesto, toma en cuenta esto, la Biblia es un libro que habla de Dios, sí. No es un libro que hable ni de ti ni de mí, no. Y por eso mucha gente hace estas prácticas raras en donde abren la Biblia al azar y luego ponen el dedo, claro. y lo único que están haciendo es que están buscándose a sí mismos en la Biblia. Ni ustedes ni nosotros, queridos escuchan, nos vamos a encontrar en la Biblia. Al único que vamos a encontrar en la Biblia, claro, es a Dios. Y mira, aquí tenemos otra llamada muy interesante. Daniel Muñoz, estoy escuchando el programa y me parecen muy interesantes sus conceptos. Mi pregunta para ustedes es: ¿cómo es Dios? ¿Cómo lo puedo concebir yo? ¿En qué forma o de qué manera? Gracias, que Dios los bendiga. Estimado Daniel, es exactamente lo mismo que le estamos contestando a Ernesto. ¿Cómo es Dios? Mira, Dios es un ser que primeramente nos dio el remiendo y el trapito, como dice el dicho, ¿no? Dios puso delante de nosotros la opción de decidir, sabiendo que íbamos a equivocarnos y que íbamos a tomar la decisión equivocada, y aún así mandó a su Hijo. Antes de que nos equivocáramos ya había planeado a su Hijo, ya había planeado la cruz para darnos la oportunidad de tomar la buena decisión en la segunda ocasión. Dios
Es alguien que nos dio un libro que tiene una coherencia perfecta desde la página 1 hasta la última página, en donde todo hace un sentido absoluto. Dios es un Dios que va más allá de la lógica. Y Daniel, te invito con todo gusto a que me contactes. Mi correo electrónico es info@devocional-mediodiario.com. Yo creo que te puedo proveer de algunos materiales que puedes leer para irte familiarizando con quién es Dios. Si no, te puedo invitar a que visites mi página www.devocional.net. Ahí puedes encontrar mucho de quién es Dios y de cómo podemos tener una relación diaria con Él. Yo escribo de manera diaria conceptos básicos de cómo podemos acercarnos a Dios de una manera no religiosa. Y cuando hablo no religiosa no va enfocado a ninguna religión en especial, no va enfocado a ningún grupo de personas en especial, sino simplemente a personas que tienen el anhelo de hacer de Dios alguien cotidiano, alguien verdadero y alguien que tiene, y para que las personas puedan experimentar esas cosas que dice la Biblia de una manera tangible y real todos los días, ¿no? Sí, claro, no, no por hacer publicidad, no, pero aún a alguien a lo mejor que yo ya tengo tiempo leyendo la Biblia, he sido bendecido más de una vez por el devocional. Gracias. Vayan y chéquenlo, ¿no? Y pues sí, para ti, Daniel, yo lo que también yo te puedo recomendar, pues es, pues la mejor manera de conocer a Dios es preguntándole. O sea, yo creo que sí hay mucho material que puedes encontrar y a lo mejor muchas personas te van a llegar y te van a decir muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que tú tienes que hacer antes que todo es decir, Dios, ¿cómo te puedo conocer? O sea, porque pues al final Él es un ser que te escucha, pues es una persona como nosotros, es un ser vivo tan y real, ¿no? Sí, es totalmente real, ni siquiera estamos hablando de como un robot o algo, ¿no? O sea, realmente, o sea, el primer lugar en donde tú vas a conocer a Dios es en la intimidad de tu mente, en donde tú puedas encontrar un lugar callado, un lugar tranquilo y digas, pues Dios, yo te quiero conocer, dame, pero de corazón, ¿no? Dios, de verdad, dame los instrumentos, las personas, las cosas para que yo pueda conocerte y de veras Dios es en donde va a empezar a actuar y va a manifestarse. Y muy importante, no podemos tener una relación con alguien a quien no conocemos. Como en nuestra vida cotidiana, Daniel, no podemos ser amigos de personas que no conocemos. Primero empezamos a conocer a las personas y después nos decimos amigos de ellos, ¿no? Con Dios es exactamente igual. Pero bueno, vamos a leer una llamada más y después, porque se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar con los requisitos para ser adorador. Aquí dice, Adriana Smith nos dice, me parece muy interesante sus comentarios, su manera de pensar, los felicito. Mi pregunta para ustedes es muy concreta. ¿Qué opinión tienen de la Iglesia Católica? Gracias y felicidades por su congruencia y libertad de hablar. Mira, Adriana, disculpa, es Adriana Smith. Es muy sencillo. La Iglesia Católica se fundó en el año 372, si no me equivoco, por Constantino. Constantino era emperador sobre Roma y creó una iglesia en donde puso de acuerdo a todas las personas de todas las creencias en ese entonces, a los romanos, a los hebreos transformados o cristianos, y entonces hizo un concilio. En el concilio leyeron todo lo que estaba escrito en los evangelios y en la Biblia, y entonces establecieron y dijeron, bueno, nosotros vamos a creer en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y entonces crearon una iglesia católica. Católica significa incluyente, ¿sí? Romana porque está basada en Roma, y apostólica porque estaba basado, todo lo que cree la Iglesia Católica está basado en los evangelios de los apóstoles. La Iglesia Católica ha sido el medio por el cual la fe en Cristo se ha extendido por todo el mundo, y ha sido de la cual se han ramificado todas las diferentes creencias el día de hoy. Ahora sí, lo que llamamos los cristianos evangélicos, aún los testigos de Jehová y los mormones y muchos de ellos. Entonces yo no puedo decir otra cosa más que la Iglesia Católica ha sido un gran instrumento. En lo personal, yo no soy católico, pero crecí en una casa católica, crecí en un colegio católico, y te puedo decir que los fundamentos de la persona que soy el día de hoy vienen de la Iglesia Católica. Los respeto mucho, entiendo que hay cosas que se hacen en la Iglesia Católica, y esto es mi opinión personal, no puedo decir que esté bien o esté mal, pero que se hacen cosas que son contrarias a la Biblia, ¿no? ¿Qué opinas tú, Noé? Sí, yo igual que tú, no crecí en un hogar católico, y yo creo que si bien a través de las capas de religiosidad que se da, y no solo se da en la Iglesia Católica, en todos lados esa religiosidad,
O sea, esas reglas y esa manera como tan mala de donde se tergiversa y se transforma el mensaje de Dios. Pero digo, como tú, estoy agradecido de saber pues que pues digo, ese temor a Dios que se inculcó a través de la Iglesia Católica desde que yo era niño, pues es algo que me permitió a mí conocerlo. Yo tampoco soy católico ahorita, pero pues esos fundamentos fueron bien importantes para que yo ahora pudiera experimentar a Dios como es real. Entonces, y yo te puedo decir también que tengo algunos de mis mejores amigos que yo sé que ellos son seguidores de Cristo y están en la Iglesia Católica, ¿no? No es un requisito que tengas que ir a una iglesia cristiana o evangélica para conocer a Dios y para conocer a Jesús, o sea, absolutamente no. Que no hay una religión que sea la correcta, ¿no? Claro que no. Lo correcto es que conozcas de la palabra y que tengas una verdadera relación con el Dios de la Biblia, no con el Dios de la iglesia. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ya para cerrar el programa, porque nos quedan como 4 minutos, ¿verdad, Jorge? Noé, ¿cuál piensas tú o cuál consideras tú que es un requisito para ser un adorador? Un corazón dispuesto. ¿Un corazón dispuesto a qué? A todo. No, pero es sea, que acuérdate que estamos frente a muchos escuchas que todos hemos, luego nos llenamos de esos de estoy dispuesto a todo, pues sí, en un arranque de emoción estamos dispuestos claro. a todo, pero ¿a qué estás dispuesto? Yo te lo digo, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Yo creo que tienes que estar dispuesto a renunciar o sea, para ser adorador, tienes que estar dispuesto a renunciar a tus propios deseos, o sea, tienes que estar dispuesto a dar tu vida, a dar tu tiempo, a dar absolutamente todo lo que tienes, todas tus decisiones, todos tus sueños para adorar a Dios. O sea, tienes que estar dispuesto incluso, por ejemplo, si a lo mejor tú eres músico, si a lo mejor has tocado música mucho tiempo y tu anhelo es estar allá arriba cantando y alabando y tocando un instrumento, el primer requisito es que tienes que estar dispuesto a ir y lavar los pisos y ir y lavar los baños, tienes que servir. Entonces, yo creo que ese es uno de los requisitos más importantes, ¿no? El mejor adorador no es el mejor músico, sino es el que sirve mejor, el que de veras busca el corazón de Dios, el que todos los días se levanta y lo alaba, y lo primero que hace es de veras servir. Fíjate qué importante. Normalmente en la vida cotidiana estamos acostumbrados que entre más alto llegas, más personas te sirven. Pero cuando entendemos las cosas desde el punto de vista de Dios, entre más alto llegamos en nuestra vida espiritual, es que más dispuestos estamos a servir a otros. Y eso es un requisito esencial para ser un adorador. Un corazón dispuesto a servir a Dios y a servir a otros. Y muchas veces ese servir no tiene que ver con lo que los demás vean, sino con lo que Dios está viendo de nosotros. Claro. ¿No? Yo creo que otra de los requisitos muy importantes para adorar, y esto es algo que vengo masticando muchos días, es el estar consciente que todo lo que sabemos va a ser transformado diariamente. Sí, transformación. ¿Sí? El que cada vez que vamos a la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que aquello que sabíamos no está completo y que puede ser complementado y puede crecer aún más, puede dimensionarse a otro nivel, ¿no? ¿Lo crees? Claro. Porque si no, ¿a qué vamos a la presencia de Dios? Sí, no, claro. No. Y la verdad es que como dice la Biblia, o sea, la presencia de Dios son renuevos todos los días, ¿no? Todos los días tienes oportunidades de renovar tu fe y de ser transformado y de aprender nuevas cosas y de ver cómo Dios es tan polifacético que nunca se acaba pues ese aprendizaje y ese conocerlo. Sí, y cerramos el programa con este pensamiento. Acuérdense de esto, querido radioescucha, el ser un adorador no es algo que es limitado para unos cuantos o para personas especiales. El ser un adorador es un requisito indispensable para todos nosotros, para usted y para mí. Es parte del papel que nos envió Dios a fungir aquí en la tierra y es parte de nuestra responsabilidad. Es algo que Dios nos va a preguntar el día que nos presentemos delante de Él. Nos va a decir cuánto adoraste. Nos despedimos. La verdad quiero agradecerte mucho, Noé, que hayas estado el día de hoy aquí. Gracias por invitarme. Que te hayas levantado temprano y que hayas dejado a tus hijos y a tu mujer. ¿Sí? Un saludo a él y por ahí un saludo a Rosalind, que desde ayer me pidió que le mandara saludos y nos despedimos. Buen día, buena semana. Hasta luego.